por permitirme presentar este documento aquí, que yo hice hace un par de años con Diego Arias del Banco Mundial, en el contexto de un trabajo más general que se estaba haciendo para evaluar CAFTA en Centroamérica. El producto fue un libro que la crisis no permitió después discutir en Centroamérica. Había un paper muy rico que para el sector agropecuario, escrito desde diferentes perspectivas. Yo trabajé en eso y quiero aclarar que realmente me hubiera gustado mucho estar más sentado, oyendo, que diciendo, mostrando el paper, porque yo no soy un especialista en econometría. Simplemente yo soy una persona que anda buscando preguntas para hacer política económica. Y les adelanto que yo me decepcioné mucho haciendo ese paper, porque ese paper no dice mucho, a pesar de que usa en ese momento los métodos que había que hacer, que decía la literatura que había que usar. Lo que estábamos tratando de hacer era tratar de ver cuál era el impacto, si había habido alguno, del CAFTA en Centroamérica, particularmente en Honduras y Nicaragua, ver si los consumidores se estaban beneficiando y si los productores estaban teniendo mejores señales del mercado, para llegar a algún tipo de recomendaciones de política. Pero todo esto se hizo, esto no se hizo. Está centrado en dos países, en Honduras y Nicaragua, los países más pobres, y se tomaron como 6 productos, tanto transables, exportables, como productos de consumo interno: maíz, frijoles, aceite, azúcar, arroz, café y carne de vaca. Estos 2 productos se tomaron, este maíz, el frijol, el arroz son cosas, y el aceite, todos esos productos son como fundamentales. Ahí voy a contarles cuánto representan eso de... Para la gente más pobre, esto representa el 47% del consumo en Nicaragua y el 75% del consumo en Honduras, para la gente más pobre. Lo mismo, nos concentramos en esto y distinguimos entre 2 análisis, lo que le dicen price wages, que es para ver los niveles, y price transmission, para ver los cambios. Y le decimos elasticidad, Alejandro, porque simplemente es la división de 2 porcentajes, y a eso le decimos elasticidad. O sea, si es elasticidad en el sentido estricto, no lo es, pero déjame hablar así porque si no tendría que cambiar todo el papel. ¿Ok? Entonces, se discuten un poquito se discuten las metodologías, y aquí no estábamos haciendo lo que estaban diciendo ayer, que anoche leí. Todavía eso no era muy conocido, por lo menos yo no lo conocía. Aunque probamos para ver asimetría también. ¿Okay? Las razones fundamentales que a uno le dicen de que por qué no hay transmisión perfecta es porque hay costos de transacción, costos de transporte, barreras no tarifarias y tarifarias, que no hay mercados competitivos, que hay costos de ajuste. Las preguntas concretamente son que si los precios se transmitían a través de la cadena de oferta doméstica,
que sabía cuál era el tiempo de transmisión, que si la transmisión era asimétrica y que si los precios eran homogéneos en términos de regiones geográficas. O sea que en ese sentido era interesante pues ver si los cambios en precios se daban en internacionales, cómo se reflejaban en las diferentes regiones del país, si era asimétrico, si había desfase o no había desfase. Y lo que se siguió fue ver si esto, que ayer hablaron bastante de este tema, y nosotros llegamos pues a este tipo de análisis. Hay veces sistemas de ecuaciones cuando los casos eran estacionarios, y solo se probó, como estaba diciendo, la cuestión de la simetría. Antes de seguir, miren, cuando uno se pone a pensar, si este es el consumidor de un país exportador, o sea, este es un consumidor de un país exportador que, no sé, está metido en la montaña. Este es el consumidor final de un país importador. Y este es un productor que está metido también en la montaña. Desde aquí, ¿verdad? Tiene que vender aquí, 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 para llegar a este. Y por otro lado, nosotros lo que hacemos es que se produce en algún lado allá y tiene que venir por una cadena larguísima para que lo pueda consumir el productor de nosotros. Bueno, pretender que los precios se transmitan instantáneamente desde ese mercado lejísimo que está allá con un montón de pasos es realmente insano si uno toma todo en cuenta, todos los costos de transporte. Así no funcionan los mercados en la vida real, porque estos mercados aquí son cajitas, pero en realidad lo que tenemos nosotros es que aquí hay embudos, aquí hay cosas más amplias, y todo esto va sucediendo el proceso de transmisión. Y lo que nosotros medimos es básicamente el precio que observamos aquí, ¿verdad? Con el precio que se da en algún lado. La posibilidad en un país como, yo estoy pensando en Centroamérica, estoy pensando en Bolivia, estoy pensando en Paraguay, que son los países y en Centroamérica donde yo trabajo, que realmente, o sea, es bastante difícil, es ilusorio casi pensar eso. Por otro lado, los consumidores en los países importadores tienen baja elasticidad de precios y altas elasticidades de calidad. Los productores de los países exportadores tienen bajas elasticidades de transformación, de poder producir, de convertir su producción en productos exportables. Y los consumidores de los países exportadores, de los países pobres, realmente tienen una alta elasticidad de precios con respecto a los productos agrícolas básicos y una baja elasticidad a la calidad. Con ese marco, ¿verdad? Yo nunca me imaginé que si podía encontrar, por mucho que hicimos esfuerzos, y tengo que reconocer que deben de haber problemas, posiblemente econométricos, y que se puedan reparar. En Nicaragua, en el corto plazo, básicamente no hay transmisión. En un steady state de 45 meses no se completaba la transmisión, nunca terminaba de ser completa. Y con excepción del aceite y los frijoles. En un mes, 10% se aumentaba 1,4% y llegaba a ser en el steady state 9,7%. Aquí había un proceso de transmisión. Es importante aclarar que en el caso de Nicaragua no se produce aceite. El aceite se importa, todo se importa el aceite.
¿verdad? Entonces lo que los importan son básicamente dos o tres empresas que fijan el precio y ese sí siguen el mercado de Rotterdam, así es, ¿verdad? Creo yo, un mercado de aceite de Rotterdam. En el, este es el precio al productor. El precio al consumidor en un mes, 0.8, 7.9, y en Managua no se pudo saber eso. El precio del arroz, el arroz en un mes, 0, 3.4, el precio doméstico al consumidor, 0, 3.7, y en Managua es más caro que en los departamentos. Bueno, es más caro en los departamentos que en los sitios pequeños porque ahí es donde se produce el azúcar. Yo hice los esfuerzos posibles por encontrar alguna relación de transmisión y yo no encontré en el azúcar. Esto es por la cuota, por la forma del mercado, esas cuestiones. En el café, aquí, en el café, que yo pensaba pues que iba a encontrar más relación, yo tampoco encontré relación. Y en la carne, ninguna. En el maíz, pues básicamente nada. Y en los frijoles, sí. En los frijoles se encontró que en el steady state era 4.6 y en el steady state 6.1 y 6.7. Ah, el frijol, es importante estar claro de que el frijol del Salvador, de Honduras y de Nicaragua es un frijol rojo, chiquito, que solo es transable entre esos tres países. Ese frijol no se transa fuera de eso, con excepción de algunas ventas, porque como aquí como 15-20% de nicaragüenses compran ese frijol rojo chiquito, pero no hay sustituto. O sea, y esto les parecerá, yo tuve que ser en alguna encarnación mía ministro de Agricultura de Nicaragua, y resulta que cuando hubo un problema con las cosechas de frijol para el huracán Mitch, buscamos frijoles, le dijimos al mercado que buscara frijoles por todas partes, por todas partes, por todas partes. Y no, hicimos pruebas en el campo, en la ciudad, y realmente la gente no se comía eso a menos que se estuviera muriendo. Entonces el frijol se transa en el mercado de El Salvador, en el mercado de Honduras y en el mercado de Nicaragua, y Nicaragua es el productor principal de ese frijol, y ese tiene su transabilidad. Honduras, con la misma lógica, pues 10% de incremento por todas las regiones del país, lo mismo un mes, steady state, y miren el azúcar, perdón, todos estos productos, o sea, en el largo plazo, 3, 4, o sea, son unos números que uno dice, bueno, ya hay aquí, o yo me estafé o no sé qué pasó, pues, francamente, y se lo estoy diciendo con franqueza, pues eso daban los números, bajísimos. Y entonces aquí yo les puedo contar, o sea, el gráfico donde está la trayectoria de Honduras y Nicaragua para cada uno de los productos. Dentro de lo que nos dio la cabeza, eso estaba más o menos bien hecho. Pero yo no quiero hablar de eso, yo quiero acercarme más al tema de lo que estaba Alejandro hablando. O sea, porque el problema es que terminamos con estos números, pues. Sí, pues. Y entonces, le digo yo, y entonces, ¿qué hacemos? O sea, yo no sé qué hacer, o sea, con esos números, si son bajas, pues. ¿Y qué te dice ese modelo? ¿Cómo intervenís? ¿Cómo cambias las cosas? ¿Cómo lo haces para darle flexibilidad al mercado? ¿No?
a mí me pareció que era importante como para establecer la evidencia. Mira, no hay transmisión. Y a mí me va a convencer, me va a costar convencerme de que hay, puede ser, incluso yo acabo de hacer una de frijol, de frijol, sí, y de maíz en Honduras, con datos más nuevos y usando un análisis un análisis económico distinto, porque estaba tratando de calcular el mercado entero. Y me salió que era un poquito más alta. Me salió que era un poquito más alta. Pero los números no son tan distintos. Estoy hablando de Honduras y de Nicaragua. Yo no sé, Costa Rica entiendo que salen más altas las elasticidades de algunos productos. Pero no nos dice, digamos, o sea, no nos dice nada sobre el mercado, no nos dice nada sobre qué hacer, no nos dice. Le estaba contando a Miguel Robles que me estaba diciendo un ministro de Agricultura de Centroamérica, que no es el de mi país, que está de ministro ahí en Centroamérica, y me dice que, ¿y qué hago? Me dice ahora. ¿Y qué hago? Me dice. O sea, si no saben qué hacer, pues. Y yo también no sabía qué hacer. Entonces, yo le expliqué esto, más o menos, de los precios y todo eso, sí, pues, pero me daba lo mismo. Yo sé que hay un tema que es interesante. Este gráfico es pésimo, pero ahí está en el documento de ustedes. Dice que el azúcar, ahí lo que trata de decir son poner datos de que ellas representan, el azúcar representa el 8,2, 8,9, 4,8 de las exportaciones agroindustriales totales. La empresa más importante representa entre 57, 54, 43% del mercado. La siguiente empresa más grande, 35, o sea que, en otras palabras, pues las demás empresas son nada. El café, el porcentaje del valor de las exportaciones agroindustriales es como 28, 26. La empresa más importante, 28, 33, 33. La siguiente empresa más importante, 27, 27, 28. Las siguientes 7 empresas, 18. Y las demás, 19%. La carne, la empresa más importante representa el 30 y las siguientes 3, 59. Entonces, en este tipo de productos, pues la verdad es que ahí lo que hay es un par de empresas coludidas que se ponen de acuerdo para fijar el precio. De algo, yo tuve una enorme discusión en el banco porque, pero hacen arbitraje, sí, pues hacen arbitraje y todo lo que sea, pero la verdad es que ellos fijan las condiciones, es una cadena, y por eso que quiero amarrar con la cosa del mercado así internacional, es que a ellos les fijan el precio. A ellos les fijan el precio, a esos exportadores de café. Porque es cierto que uno puede hacer una venta eventual de café o una venta eventual de cualquier producto, pero uno tiene que tener un cliente que te compra. Y ese cliente que te compra te fija el precio. Y a su vez eso hace que uno venga y pueda fijar el precio de acuerdo a las necesidades casi del flujo de caja que tienen las empresas en comparación a la otra. Sé que estoy diciendo un pecado. En el frijol, las exportaciones representan el 5 o 6%, la empresa más importante es una cooperativa, 15%, las demás representan el 46%. En los lácteos es similar. Entonces, aquí, en el arroz, similar, pues. Okay. Empezamos a tratar de hacer un modelito, ¿verdad? Para tratar de
de pensar cómo podría hacerse esto. Y básicamente supongamos de que hay un vendedor de productos y un comprador y que solo hay un importador. La oferta y la demanda dependen del precio y del índice general de precios, dadas unas elasticidades de sustitución de la oferta y de la demanda. Y se derivó un modelo y resulta de que, olvídense, solo de esto es lo que quiero que se fijen, que si las condiciones a que se llegaron fue a que si la elasticidad de esa institución es baja, se puede concluir que si A es mayor que 0, la transmisión es imperfecta. Y si independientemente de la elasticidad de sustitución, si A es 0, entonces la transmisión es igual a 1. La transmisión es perfecta. Eso quiere decir lo siguiente. Básicamente, lo que quiere decir es de que si hay algún tipo de traba en el proceso de transmisión de precios, con un poquito de costos de transacción, de poder de mercado, de lo que sea, ya la transmisión no es perfecta. Y en esa cadena inmensa que vimos aquí, evidentemente de que uno va a encontrar algún tipo de fricción o de lo que sea. Este tipo de cosas, que si la elasticidad de sustitución de la agricultura es baja porque los productores, o sea, no cambian la tecnología, que todos los problemas, si se quieren ustedes, que se han diagnosticado en la agricultura, pues son fundamentales, son los mismos problemas que explican por qué hay un problema de respuesta, de capacidad de respuesta de ahí. Y después, todo está el tema de la elasticidad de sustitución de la demanda por producto. Y esto a mí me parece importante. Y no estaba en el trabajo, pero yo creo que había que estudiar cómo eran las elasticidades de sustitución de los productos. Porque no se podía hacer en serie de tiempo, pero sí se podía hacer cross-section. Y entonces las elasticidades por quintiles resultaron, estos son los principales productos, son creo que 13, 14 productos que representan como el 70% de la dieta que se consume en Nicaragua: aceite vegetal, arroz, azúcar, café, carne, frijoles, huevo, leche, maíz, pan, plátano, tortilla. Es decir, estas elasticidades para algunos productos, como por ejemplo los frijoles, 1.19, para la carne, 1.37, para el azúcar, 1.40, para el arroz, 1.45. Estamos hablando de que la gente más pobre tiene una elasticidad altísima a estos productos. Y la gente más rica, evidentemente, que tiene lo contrario. Y el mercado está hecho por esto. Estos son grupitos chiquitos. Entonces tenés una elasticidad altísima en la demanda por bienes agrícolas. Y si tenés una demanda altísima, pues la evidencia es que eso te da muchísimo poder. Eso no te da poder de mercado. Pero y ahí es donde entra el gran problema que yo tengo. Quiere decir,
si eso está bien medido. Y en Honduras sale igualito. Eso quiere decir de que, entonces, perdón, eso quiere decir que la gente no pueden subirle el precio demasiado porque el monopolista no tiene poder, ¿verdad? Porque las elasticidades son altas y sustituye el producto. Lo que puede hacer es seguir estrategias de nutrición. Pues si suben los precios, deja de consumir esos bienes y se acabó, ¿verdad? Se come arroz y frijoles, pero se come más arroz, o frijoles, o más tortillas, o más plátano, y se intercambian los bienes de esa forma. Y entonces, pero entonces, ¿cómo maximiza ganancias? Pues, yo pienso, sí. Al índice general de precios, conformado por la misma canasta de todos los bienes que consumen. A mí me parece que eso se ajusta con calidad. A mí me parece que eso se ajusta con calidad. Extrema pobreza, no pobreza, pobreza, lo mismo. En Honduras. Esto da la descripción. Y la verdad, profesor, es que, y hasta ahí llegamos. Y hasta ahí llegamos, porque no sabíamos qué más hacer. Pero lo que es terrible es, como estabas diciendo, Alejandro, ¿cómo le decimos algo a la gente? ¿Ya? ¿Cómo le decimos algo a la gente sobre qué hacer? Si ustedes nos dan luces para eso, por eso les decía, yo quería aprender, pues, sentarme aquí. Yo lo comparto eso porque ahí está escrito, ahí está el libro, y tuve la suerte de estar como de este lado, del otro lado, del lado que me ha dado la vida poder estar. Muchas gracias. ¿Tienes preguntas? Muy bien, muchas gracias, don Mario. Bueno, don Mario nos ha dado una exposición que por un lado es muy motivadora, pero por otro lado es muy retadora de todo lo que se ha discutido durante estos 2 días en el taller. Él ha tenido la oportunidad de ser ministro de Agricultura, o sea, ha tomado, es de que toma decisiones, y también le ha tocado ver los instrumentos para la toma de decisiones. Y nos está planteando precisamente ese vacío que existe entre el marco teórico y cómo verdaderamente asesorar a los tomadores de decisión. Creo que esto es un tema sumamente importante y creo que es muy motivadora la exposición que él acaba de hacer, y abriríamos al debate y a las preguntas y al cuestionamiento sobre lo que él acaba de presentar. ¿Preguntas? Y me piden que les recuerde que hay que usar el micrófono porque se está grabando toda el taller con la finalidad de tener una ayuda a memoria posteriormente de todo lo que se está desarrollando durante el taller. Bueno, me gustó mucho la presentación y creo que para ligarla con la presentación anterior, sería una pregunta para Alejandro y para el profesor. Nosotros, bueno, y Ezequiel es testigo que cuando nos han pedido hablar del tema, sobre todo en las reuniones de ministros del CAC, siempre hemos dividido el análisis de formación de precios en factores estructurales y factores coyunturales. Más o menos pensando en el tema institucional, qué es lo que está detrás de este análisis de transmisión. ¿Por qué? Porque creemos que no es válido, no es justo comparar 2 periodos muy diferentes.
Uno no puede hacer un análisis econométrico entre un periodo de tiempo que tuvo factores institucionales muy diferentes a otro. ¿Por qué? Porque la formación de precios fue completamente diferente, porque las políticas comerciales, porque las políticas estructurales, porque los precios se formaban diferente. Cuando yo veo análisis, digamos, econométricos de periodos muy largos, siempre lo que pienso es en eso, digamos, que si no es mejor separar el periodo de tiempo y hacer dos análisis diferentes. Digamos, cuando a mí me presentan una serie de transmisión de precios en los últimos 30 años, yo siempre digo, puña, pero es que hace 30 años era completamente diferente. ¿Por qué? Porque, sobre todo en Perú y en Costa Rica, muchos de los mayoristas, sobre todo, me decían, es que yo hasta hace 6 años transmitía mucho más los precios a mis productores. ¿Por qué? Porque los precios eran más estables. Porque los precios a lo largo del año prácticamente no se me movían. O era muy predecible lo que iba a pasar en los mercados internacionales. Yo más o menos sabía cómo estaba la cosecha de trigo en Rusia, en Ucrania. Dependiendo de eso, yo más o menos sabía cómo iban a estar los futuros, entonces yo sabía cómo se me iban a mover los precios que yo le tenía que pagar a mis productores. Yo hoy no transmito precios. Yo hoy no transmito precios, ¿por qué? Porque un aumento de precios hoy, yo no sé si dentro de 2 semanas se me va a caer, porque la volatilidad de los mercados es muchísimo mayor, y eso es lo que estábamos hablando con Ezequiel. Hablar de transmisión de mercado es un tema incompleto si uno no le mete volatilidad. Entonces, yo creo que son factores de tiempo totalmente diferentes. Si uno hace el análisis del 2005 para atrás, posiblemente la transmisión de precios era muchísimo mayor que si incluye los últimos años. Esa es mi apreciación, no lo he hecho, digamos, no lo he comprobado. Entonces, parte de las recomendaciones que nosotros hemos hablado, digamos, a lo interno del ICA en esto es, los periodos se tienen que dividir, los periodos de tiempo, ¿por qué? Porque los factores institucionales son completamente diferentes. Entonces, ligándolo con el comentario anterior que inclusive decía Miguel, yo considero que el análisis cualitativo se tiene que hacer antes. ¿Por qué? Para esto, para decir no solamente qué periodo de tiempo utilizar, qué método econométrico utilizar. Por ejemplo, en Perú nos dimos cuenta que había muchísima estacionalidad, entonces decidimos utilizar el ARIMA 12, digamos, lo que utiliza el USDA para desestacionalizar series. ¿Por qué? Porque lo supimos a partir de entrevistas con los actores. Entonces, ese análisis cualitativo inclusive nos retroalimentó para escoger nuestro método econométrico y las series que íbamos a utilizar. Pero entonces, en conclusión, 2 cosas. Yo creo que el análisis cualitativo nos va a permitir dividir el periodo. No es justo comparar entre periodos de tiempo que tienen factores institucionales muy diferentes entre sí. Y además nos va a permitir escoger los métodos econométricos a utilizar. Gracias, Mario. Yo creo que cuando uno ve los resultados de este análisis, en el caso particular de Honduras y Nicaragua, realmente así es la realidad. En las economías de Centroamérica, el vínculo a los mercados externos es muy distinto. Mientras Honduras, Nicaragua dependen relativamente poco de las importaciones de productos básicos como maíz amarillo, por ejemplo, Costa Rica depende muchísimo. Cuando hicimos los análisis de transmisión de precios para alimentos el año 2007-2008, el país en donde la transmisión fue mucho más alta fue Costa Rica, y tiene mucho que ver en el caso particular de maíz amarillo porque 2 empresas son las que importan todo y automáticamente fijan el precio hacia adentro. En los países donde la producción interna, como en el caso de Nicaragua y Honduras, está dispersa entre muchos productores y el porcentaje del total importado es bajo, realmente la transmisión es relativamente baja porque, bueno, no hay quien empuje al cambio en el precio. Igual pasó en el caso del arroz. Entonces yo creo que esta explicación tiene mucho que ver con lo que decías tú, de cómo es la industria y cómo es la estructura de importación. Y creo que en los análisis que hagamos debemos hacer más explícito
el proceso, el papel de la agroindustria en el camino de la transmisión. Los molinos de arroz, con modelos distintos en Centroamérica versus Costa Rica, el tema de las industrias lácteas, distintos en Honduras que en los demás países de la región, con el poder de Sula, por ejemplo, que es eminentemente un importador de leche en polvo, con el tema de los beneficios de café, de los mataderos, que en algunos países como el de acá están mucho más coludidos que en otros. Entonces, a mí me parece que tenemos que entender bien qué rol juega la industria, porque es un articulador del proceso de transmisión y es donde viene la parte del análisis institucional. ¿Qué papel desempeñan ellos? Ahora, si en el caso particular de Honduras y Nicaragua los precios más altos no reflejan cambios internos, quiere decir que los productores no se están beneficiando de eso. Si los precios más altos no revelan cambios en los consumidores, quiere decir que los consumidores no se están perjudicando de eso. Bueno, entonces diversificar las economías internas, dejar de depender fuertemente de productos estratégicos, no es tan mal, no es un sinsentido en el contexto de la turbulencia de la economía actual. Quizás el entusiasmo que tuvimos por mercados externos, hoy en día ante los niveles de turbulencia que hay en el mercado global, no queremos regresar a estructuras de autoabastecimiento, pero capaz no es tan mala idea diversificar las economías agrícolas. Muchas gracias, Carlos y Hugo. ¿Algunos otros? Sí, muy bien. Yo quería hacer solo un comentario que surge a raíz de otro comentario que se hizo acá, es esto de cómo podemos incorporar expectativas en lo de transmisión de precios, ¿no? Y eso tiene que ver en el análisis de transmisión de precios, o sea, el análisis de transmisión de precios en niveles o en tasas de crecimiento y en volatilidad. Porque pareciera que, o sea, si uno se pone a pensar, dice, sí, los que están tomando decisiones de fijación de precios presienten que hay cambios en los precios internacionales o el que es tomador de precios, pero que ese cambio es transitorio, va a tomar un tipo de decisión que es diferente si que percibe si ese cambio es permanente, ¿no? Entonces, claro, eso tiene que ver con la volatilidad. La verdad, no sé de todos los modelos que se presentaron teóricos, cómo se puede incorporar eso en la modelación, ¿no? Lo otro, ya yendo a la presentación de Mario, Mario nos presenta un panorama un poco pesimista, en el sentido de, bueno, yo hice todo lo que la literatura me dijo, hice todos los análisis, hice la mejor econometría que pude, hice el análisis institucional, miré los mercados y al final nada explica nada, aparentemente. Estoy exagerando un poco, ¿verdad, Mario? Pero creo que, y combinando con lo que dijo Alejandro, ¿no? Yo creo que igual uno aprende de estos ejercicios y tal vez lo que hay que hacer es mirar con más detenimiento mercados particulares. Y eso me lleva a una reflexión, ¿no? Si hay estructuras muy oligopólicas, o como tú mencionabas, Mario, en algunos casos son unas 2, 3 empresas las que están dominando los mercados. Te voy a decir una cosa un poco tonta, porque tenía un compañero cuando estaba estudiando el doctorado que hacía IO, ¿no? Organización industrial, y estaba modelando monopolios. Entonces yo le dije, oye, pero ¿para qué tantos modelos? Si es un monopolio, lo único que tienes que hacer es ir a hacerte amigo del gerente de la empresa monopolista y preguntarle cómo toma decisiones, ¿no? En vez de estar haciendo tanto modelo, andarte amigo del gerente de producción, del gerente de marketing, del gerente general, los invitas un buen ron, una buena cerveza y le preguntas cómo toman decisiones y eso es, ¿no? O sea, no hay que hacer tanto modelo. Es una exageración porque obviamente no solamente son las decisiones de la empresa, sino también de los consumidores y de otros que hay que tomar en cuenta. Pero lo que digo que los análisis cualitativos sí es que son
pocas las empresas, pues habría que tomar más cuidado en efectivamente trabajar con las empresas y investigar más cómo es el proceso de toma de decisiones por parte de ellos, ¿no? Claro, entiendo que a la vez no es que ellos te van a recibir con los brazos abiertos y decir, mira, yo me comporto oligopólicamente y así lo hago, ¿no? Pues obviamente no, esto no va a ser así, pero hay métodos, maneras indirectas de evaluar esos comportamientos, ¿no? Yo quería un comentario que se me quedó. Miren, a mí me da un poquito de miedo miedo. Yo tengo una pequeña preocupación, que es que la presencia, digamos, de las cadenas de supermercados en Centroamérica, que no tienen en absoluto ningún tipo de limitación para ubicarse, para establecerse, para expandirse, están teniendo unas cadenas muy interesantes de compra y que están básicamente ahora metiéndose en los campos de lo que tradicionalmente había sido la economía, llamemos campesina, de frijol, de maíz, de arroz de secano, de ese tipo de cosas. Y lo que sucede es de que uno poco a poco empieza a ver mucho más homogeneidad en los precios, en los mercados. Y esto están cada día más teniendo un crecimiento importante en toda Centroamérica. Y esto, alguien puede decir, ah, qué bueno, sí, esto es algo que es muy bueno, es muy interesante. El problema es de que realmente qué es lo que está dejando a un lado. Es decir, qué es lo que está dejando a un lado. ¿Qué es lo que está dejando a un lado desde el punto de vista de que, por ejemplo, en Centroamérica, en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, la cantidad de gente en el sector informal que se dedica a tener una tiendita, ¿verdad? Ya esas tiendas están, cada día existen más, pero venden menos, ¿verdad? Porque al final de cuentas es la demanda agregada lo que los está determinando. Y eso va por el mismo camino de los otros productos, va por el mismo camino de los otros productos en Centroamérica. Yo eso creo. Y yo estoy claro, yo hice unas preguntas un poquito como para motivar, pero la verdad porque tengo dudas, porque yo no sé mucho qué hacer. Y por otro lado, de que resulta de que todo esto supone cambios, adopciones de tecnología, modernizaciones, pero la población no va al mismo paso que ocurren esas cosas. O sea, la población no va al mismo paso. Entonces, están ocurriendo todas estas transformaciones, todos estos cambios veloces de precios y todas estas cuestiones, pero la población ahí está, hermano. O sea, la población sigue con su carga histórica de ignorancia impresionante. Y entonces aquí no solamente es un problema de comida, es un problema de comida, es un problema de precio, pero además de eso es un asunto de que, ajá, ¿y qué se va a hacer? Van a dar más programas de esos, de bonos para los pobres. Ahora, si cuando tenés 60% de pobres o 65% de pobres, ahí le vas a dar bonos a todos, pues. O sea, mejor decirle a quién no le da bono, pues. Aló. Gracias. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Yo creo que Mario resalta algunos comentarios interesantes. Los datos que presentas generan algunas dudas en relación, por ejemplo, de las elasticidades negativas, cómo interpretar eso,
qué significa, hay algunas que están por encima de 1, que yo creo que también dejan así como algunas preguntas, bueno, cómo interpretar esos parámetros, sobre todo las negativas que uno dice, sería interesante ver un poco qué significan esos datos. Pero más allá de los datos, creo que la discusión que plantea se ha visto reflejada en otras partes. Por ejemplo, nosotros en FAO hicimos un documento sobre transmisión de precios en maíz de Sudáfrica a Mozambique, y usted hacía un comentario que nosotros observábamos y era la sustitución de productos, en donde la importación de bienes o de un producto es fácilmente sustituible por el otro. En este caso, por ejemplo, el maíz se utiliza para la producción de un staple que se llama chima, que solo se puede hacer con productos que tienen algunas características orgánicas organolépticas del producto que se produce localmente, y que cuando tratas de sustituirlo con un producto similar importado, no se puede sustituir, y es un poco el caso del frijol que tú señalas, es decir, no se puede comparar frijol rojo del que se consume en Nicaragua con el red bean que se encuentran en el mercado mundial. Entonces posiblemente no estamos hablando de productos homogéneos. Con relación al comentario que separó el colega del ICA sobre el tema de dividir las series de tiempo, me parece que uno de los riesgos que se corre y que tenemos en la región es que las series de tiempo ya de partida no son lo suficientemente largas. Entonces, cuando nosotros dividimos la serie de tiempo, posiblemente los grados de libertad van a afectar el nivel de significancia de algunos de esos parámetros. Tal vez lo ideal sería ver cómo modelar esos cambios estructurales que él ha señalado, más que cortar la serie y tratar de incorporar dentro del modelo esos cambios que se señalaban. Era respondiendo al comentario y una observación a la presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien, bueno, darle las gracias a don Mario por la excelente presentación y motivación y el reto que ha puesto sobre la mesa, y estaríamos pasando al café. Gracias. Gracias.